El salón de baile de la mansión Blackwood resplandecía bajo el brillo de docenas de candelabros. La aristocracia de Lancaster se había reunido para celebrar el inicio de la temporada social de 1845, un evento que marcaba el calendario de la alta sociedad inglesa con tinta dorada. Entre la multitud elegante, Harriet Stormwell permanecía apartada, observando las interacciones con la agudeza que la caracterizaba. A sus 23 años, Harriet había construido una reputación como una de las mujeres más inteligentes del condado. Hija de un respetado académico, había crecido rodeada de libros y debates intelectuales, una educación poco convencional para una joven de su época. Con la barbilla ligeramente elevada y una mirada penetrante, escudriñaba la sala mientras sostenía una copa de limonada que apenas había probado. «Señorita Stormwell, qué sorpresa encontrarla en un evento social», comentó Lady Pembroke, acercándose con su habitual sonrisa condescendiente. «Pensé que estaría ocupada con sus peculiares pasatiempos. La observación de la naturaleza humana es uno de mis pasatiempos más queridos, Lady Pembroke», respondió Harriet con una sonrisa educada pero firme. «Y no existe mejor laboratorio que un salón lleno de personas que pretenden ser quienes no son». La mujer mayor entrecerró los ojos, claramente ofendida, pero antes de que pudiera responder, un murmullo recorrió la sala. Las puertas principales se habían abierto para dar paso a una figura imponente. Gideon Morwythe, el octavo duque de Thornfield, acababa de llegar. Harriet nunca había intercambiado más que saludos formales con el duque, pero conocía bien su reputación. A sus 31 años, Gideon Morwythe era conocido tanto por su brillante mente para los negocios como por su actitud severa. Bajo su administración, las propiedades de Thornfield habían prosperado como nunca antes, implementando métodos agrícolas innovadores que otros terratenientes consideraban demasiado radicales. «El duque parece particularmente sombrío esta noche», susurró Lady Pembroke. «Dicen que está buscando esposa. Las madres ya están alineando a sus hijas como soldados en formación». Harriet observó al duque mientras avanzaba por el salón, saludando a los presentes con una cortesía distante. Su rostro, de facciones definidas, permanecía impasible mientras cumplía con los rituales sociales obligatorios. A diferencia de otros caballeros que se esforzaban por mostrar encanto, el duque no ocultaba su desinterés por las frivolidades. «Si eso es cierto, compadezco a la mujer que termine atada a semejante hombre», respondió Harriet. «He escuchado que trata a sus arrendatarios con la misma frialdad que muestra en sociedad». Lady Pembroke se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. «Todo lo contrario, querida. Dicen que es extraordinariamente justo con quienes trabajan sus tierras. El problema es que tiene ideas muy modernas sobre la administración agrícola, que han enfurecido a los terratenientes tradicionales, incluido tu padre». Esta información captó la atención de Harriet. Su padre, el profesor Augustus Stormwell, era un firme defensor de las prácticas agrícolas tradicionales y frecuentemente criticaba a los reformistas imprudentes en sus escritos académicos. «Mi padre nunca ha mencionado al duque en nuestras conversaciones», dijo Harriet, aunque recordó vagamente haber visto el nombre de Morwythe subrayado con tinta roja en los manuscritos de su padre. «Porque es demasiado educado para hablar mal de un par del reino frente a su hija», respondió Lady Pembroke con una risita. «Pero todo Lancaster sabe que el profesor Stormwell y el duque de Thornfield han mantenido un enfrentamiento intelectual a través de publicaciones durante los últimos 3 años. Harriet sintió una punzada de irritación ante la revelación. No le gustaba descubrir que existían aspectos de la vida de su padre que desconocía, especialmente cuando se trataba de debates intelectuales, territorio en el que ella misma se consideraba una igual. Mientras reflexionaba sobre esta información, notó que el duque se había detenido a pocos metros de distancia y conversaba con Lord Blackwood, el anfitrión. Por un instante, los ojos de Gideon Morwythe se desviaron y se encontraron con los suyos. El contacto visual duró apenas un segundo antes de que ambos lo rompieran, pero Harriet sintió una extraña corriente de reconocimiento. «Si me disculpa, Lady Pembroke», dijo Harriet, «creo que iré a buscar aire fresco al balcón». El balcón que daba a los extensos jardines de la mansión ofrecía un refugio tranquilo del bullicio interior. Harriet respiró profundamente, disfrutando del aire fresco que acariciaba su rostro. Las estrellas
brillaban sobre el paisaje nocturno de Lancaster, una vista que siempre le había proporcionado paz. «Una noche perfecta para la astronomía», dijo una voz grave detrás de ella. «Júpiter es particularmente visible esta noche». Harriet se giró para encontrarse cara a cara con el duque de Thornfield. De cerca, notó detalles que no había percibido antes: una cicatriz casi imperceptible sobre su ceja izquierda y ojos de un tono azul tan oscuro que parecían negros bajo la luz de la luna. «Su gracia», saludó ella con una reverencia mínima. «No sabía que tenía interés en los cuerpos celestes». «Hay muchas cosas que la gente no sabe sobre mí, señorita Stormwell», respondió él. Y Harriet notó la sorpresa en sus ojos al percatarse de que ella conocía su identidad. Su llegada causó suficiente revuelo como para que cualquiera notara quién es, explicó ella, anticipándose a su pregunta no formulada. El duque asintió levemente. «Y usted es la hija del profesor Augustus Stormwell, si no me equivoco». «Así es. He leído el último artículo de su padre sobre los métodos de rotación de cultivos. Un trabajo interesante, aunque fundamentalmente erróneo en sus conclusiones». Harriet sintió que su pulso se aceleraba ante el tono condescendiente del duque. «Mi padre ha dedicado 4 décadas al estudio de prácticas agrícolas sostenibles. Sus teorías están respaldadas por generaciones de experiencia práctica basada en tradición, no en observación científica», replicó el duque con calma. «He implementado sistemas de rotación cuatripartita en mis tierras del norte que han aumentado el rendimiento en un 30% en solo 2 temporadas». «Números impresionantes», concedió Harriet. «Si son precisos». Una sombra de sonrisa apareció en los labios del duque, la primera expresión genuina que Harriet le veía mostrar en toda la noche. «Le aseguro, señorita Stormwell, que mantengo registros meticulosos de todos mis experimentos agrícolas. Estaría dispuesto a compartirlos con usted, si tiene interés genuino en el tema». «¿Conmigo?», preguntó Harriet, sorprendida por la oferta. «¿No preferiría compartirlos con mi padre?» «El profesor Stormwell ya ha formado sus opiniones», respondió el duque, mirándola con intensidad. «Usted, en cambio, me parece alguien capaz de evaluar evidencia con ojos frescos, sin el peso de décadas de dogma académico». El comentario era simultáneamente un cumplido a su inteligencia y una crítica a su padre, lo que dejó a Harriet momentáneamente sin palabras. Antes de que pudiera formular una respuesta adecuada, Lady Blackwood apareció en la entrada del balcón. «Su gracia, le he estado buscando por todas partes. Hay varias personas ansiosas por ser presentadas». El duque inclinó levemente la cabeza hacia Harriet. «Ha sido una conversación estimulante, señorita Stormwell. Espero que podamos continuarla en otra ocasión». «Quizás», respondió ella con deliberada ambigüedad. Mientras observaba al duque regresar al salón, Harriet no pudo evitar sentir una mezcla de irritación y curiosidad. Gideon Morwythe no era el aristócrata arrogante y superficial que había imaginado, sino un hombre de intelecto afilado que había desafiado sus expectativas. La idea de revisar sus registros agrícolas resultaba sorprendentemente tentadora. El resto de la velada transcurrió sin más encuentros entre ellos, pero en varias ocasiones Harriet sintió la mirada del duque sobre ella desde el otro lado del salón. Cada vez que sus ojos se encontraban, ambos desviaban rápidamente la mirada, como si hubieran sido descubiertos en un acto impropio. Al regresar a casa esa noche, en el carruaje familiar, Harriet permaneció inusualmente silenciosa. «¿Disfrutaste de la velada, querida?», preguntó su madre, Lady Catherine Stormwell. «Fue reveladora», respondió Harriet, pensando en la conversación con el duque y en el aparente enfrentamiento intelectual que existía entre éste y su padre. «Noté que conversaste con el duque de Thornfield en el balcón», comentó su madre con fingida casualidad. «Un breve intercambio sobre astronomía y agricultura», respondió Harriet, intentando restar importancia al encuentro. «Ten cuidado con ese hombre, Harriet», intervino su padre desde su asiento. «Morwythe puede parecer razonable, pero sus ideas son peligrosas. Pretende revolucionar sistemas que han funcionado durante siglos sin considerar las consecuencias sociales de tales cambios». Harriet miró a su padre con renovado interés. «¿Por qué nunca me has hablado de tu desacuerdo con el duque, padre? Sabes que disfruto de los debates académicos tanto como tú». El profesor Stormwell pareció incómodo por un momento. «No quería abrumarte con disputas áridas sobre métodos agrícolas, hija. Nunca antes has considerado que un tema intelectual pudiera abrumarme», replicó Harriet,
sin ocultar su molestia. El silencio tenso que siguió solo confirmó lo que Harriet sospechaba. Su padre había evitado deliberadamente incluirla en esta particular controversia. La pregunta era por qué. Temía que ella pudiera encontrar mérito en los argumentos del duque, o existía alguna otra razón para mantenerla alejada de Gideon Morwith. Mientras el carruaje avanzaba por las calles adoquinadas de Lancaster hacia la residencia de los Stormwell, Harriet tomó una decisión. Investigaría por sí misma los métodos agrícolas del duque y formaría su propia opinión, independiente de los prejuicios de su padre. Y si eso significaba otro encuentro con el enigmático Gideon Morwith, tanto mejor. Lo que había comenzado como una simple curiosidad intelectual, ahora se sentía como algo más. Un desafío, una rivalidad naciente. Y quizás, aunque Harriet no estuviera dispuesta a admitirlo todavía, el inicio de algo completamente inesperado. La biblioteca privada de la familia Stormwell era el santuario personal de Harriet, con 3 paredes cubiertas de estanterías que llegaban hasta el techo y amplios ventanales que inundaban el espacio con luz natural. Era el lugar donde podía perderse durante horas entre conocimientos y mundos distantes. Esa mañana, sin embargo, su búsqueda tenía un objetivo muy específico. Tras revisar meticulosamente los archivos de su padre durante 2 días, Harriet había encontrado la correspondencia y publicaciones relacionadas con el duque de Thornfield. Las cartas revelaban un debate intelectual intenso, pero respetuoso, que se había vuelto progresivamente más acalorado con el paso de los meses. El último intercambio, fechado apenas 3 semanas atrás, contenía palabras inusualmente mordaces de ambas partes. Imprudente experimentación que pone en riesgo el sustento de familias enteras, había escrito su padre. Reforma sin responsabilidad. Aferrarse a métodos obsoletos por mera tradición no es prudencia sino obstinación, había respondido el duque. El verdadero riesgo está en la resistencia al cambio necesario. Harriet pasó los dedos sobre las líneas escritas con la elegante caligrafía del duque, percibiendo la pasión que subyacía bajo sus palabras formales. Era evidente que Gideon Morwith creía profundamente en sus ideas, tanto como su padre en las suyas. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió sus pensamientos. Su madre entró con expresión preocupada. «Harriet, querida, tenemos visita. El duque de Thornfield está en el salón». Harriet se incorporó tan rápidamente que varias cartas cayeron al suelo. «¿El duque? ¿Aquí?» «Sí. Ha venido a ver a tu padre, pero Augustus está en la universidad hasta la tarde». Lady Catherine se retorció nerviosamente las manos. «He mandado un mensaje para que regrese cuanto antes, pero mientras tanto, ¿quieres que lo entretenga?», completó Harriet recogiendo apresuradamente los documentos esparcidos. «Sería lo apropiado. No podemos dejar a un duque esperando solo en nuestro salón». Harriet asintió, intentando ignorar el repentino aceleramiento de su pulso. «Por supuesto, madre. Bajaré en un momento». Cuando Lady Catherine se retiró, Harriet se tomó unos instantes para ordenar sus pensamientos. Este encuentro era una oportunidad perfecta para obtener más información sobre los métodos agrícolas del duque, pero también sentía una inquietante anticipación que nada tenía que ver con debates académicos. Al entrar al salón, encontró a Gideon Morwith de pie junto a la ventana, observando el modesto jardín de la residencia Stormwell. La luz de la mañana dibujaba su perfil con nitidez contra el cristal, resaltando la firmeza de su mandíbula y la postura erguida que denotaba años de disciplina aristocrática. «Su gracia», saludó Harriet con una leve inclinación. El duque se volvió hacia ella, y por un momento Harriet creyó ver un destello de agrado en sus ojos antes de que su expresión volviera a su habitual reserva. «Señorita Stormwell, lamento la intrusión. Vine a discutir un asunto con su padre. Temo que no regresará hasta la tarde», respondió ella, «pero soy perfectamente capaz de entretenerle mientras espera, si es su deseo». Una leve sonrisa apareció en los labios del duque. «¿Y cómo propone entretenerme, señorita Stormwell? ¿Con té y conversación insustancial sobre el clima?» «Había pensado en algo más estimulante», replicó Harriet, sosteniendo su mirada. «Como discutir por qué considera que la rotación cuatripartita de cultivos es superior al sistema tradicional defendido por mi padre». La expresión de sorpresa del duque fue fugaz, pero inconfundible. «Veo que ha estado investigando nuestro desacuerdo profesional. Soy hija de un académico, su gracia. La investigación es tan natural para mí como respirar». «Una cualidad admirable», concedió él,
con un tono que parecía genuinamente apreciativo. Pero quizás deberíamos aprovechar esta coincidencia para algo más práctico que teorías. ¿Le interesaría ver los resultados de mis métodos con sus propios ojos? ¿Qué sugiere exactamente? Tengo una propiedad a menos de 1 hora de aquí, explicó el duque, una granja experimental donde he implementado los sistemas que su padre encuentra tan objetables. Le ofrezco un recorrido para que pueda formar su propia opinión, basada en observación directa. La propuesta era tentadora y completamente inapropiada. Una joven soltera no podía visitar la propiedad de un caballero sin acompañamiento adecuado. Su oferta es interesante, pero me temo que no sería apropiado. Por supuesto, respondió él rápidamente. No pretendía sugerir un encuentro sin compañía. Mi administrador y su esposa estarán presentes, y podríamos invitar a su dama de compañía. No tengo dama de compañía, respondió Harriet. Mi padre considera que es un gasto innecesario para una joven con suficiente sentido común. El duque pareció reflexionar por un momento. ¿Quizás su madre podría acompañarnos? Harriet casi rió ante la idea. Mi madre evita las granjas con particular dedicación. Dice que el olor se adhiere a los cabellos. Se hizo un silencio mientras ambos consideraban la situación. Finalmente, fue el duque quien habló. Existe una solución. La viuda de mi tío, la duquesa viuda de Thornfield, está visitándome esta semana. Es una dama respetable, aunque algo excéntrica. Podría solicitar su compañía para nuestra excursión. Nadie podría objetar a un acompañamiento tan distinguido. Harriet sabía que debía rechazar la propuesta. Era atrevida, poco convencional y potencialmente perjudicial para su reputación. Pero la oportunidad de ver por sí misma los métodos que habían desencadenado tan feroz debate entre su padre y el duque era demasiado tentadora. ¿Cuándo sugiere que realicemos esta visita educativa? Mañana, si le parece conveniente. Enviaré mi carruaje a las 10. Preferiría usar nuestro propio transporte, respondió Harriet, para mantener mi independencia en este intercambio académico. El duque asintió con un brillo de aprobación en sus ojos. Como desee, le proporcionaré las indicaciones precisas. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió su conversación. Momentos después, el profesor Stormewell entró apresuradamente al salón, deteniéndose en seco al ver a su hija conversando con el duque. Morwythe, saludó con frialdad. No esperaba encontrarlo en mi casa. Profesor, respondió el duque con igual formalidad. Vine a discutir un asunto de interés mutuo. Augustus Stormewell miró a su hija con expresión interrogante. Harriet, querida, ¿podrías dejarnos a solas? En realidad, intervino el duque, la señorita Stormwell y yo estábamos discutiendo los méritos relativos de nuestros respectivos enfoques agrícolas. Ha demostrado una comprensión admirable del tema. El profesor pareció momentáneamente desconcertado. Harriet tiene una mente aguda, pero me temo que estos asuntos son demasiado complejos, completó Harriet, con un filo en su voz que rara vez empleaba con su padre. ¿O simplemente consideras que, como mujer, no debería involucrarme en debates sustanciales? Por supuesto que no, querida, respondió su padre, visiblemente incómodo. Solo me preocupa que he invitado a la señorita Stormewell a visitar mi granja experimental, interrumpió el duque. Con acompañamiento apropiado, por supuesto. Mi tía, la duquesa viuda, estará presente. El rostro del profesor Stormewell enrojeció. ¿Una visita a su propiedad? Absolutamente inapropiado. Harriet, retírate, por favor. Necesito hablar con el duque en privado. Por un momento, Harriet consideró obedecer. Era lo que se esperaba de una hija bien educada. Pero algo en la forma en que su padre la había excluido, primero del debate intelectual con el duque y ahora de esta conversación, encendió una chispa de rebeldía en ella. No veo por qué debería retirarme cuando se está discutiendo un plan que me involucra directamente, dijo con calma. Además, ya he aceptado la invitación del duque. Su padre la miró con asombro, mientras que en el rostro de Gideon Morwythe apareció lo que parecía ser una expresión de admiración contenida. Harriet, esto es inaudito. No puedes simplemente... Tengo 23 años, padre, le recordó ella, legalmente adulta y perfectamente capaz de tomar decisiones sobre mis propios intereses educativos. Esto no tiene nada que ver con educación, exclamó el profesor. El duque claramente tiene otras intenciones. Gideon Morwythe se irguió ante la acusación. Le aseguro, profesor, que mis intenciones son absolutamente honorables.
Su hija ha demostrado un interés genuino en un debate académico que usted y yo hemos mantenido durante años. ¿No es precisamente el espíritu de investigación lo que usted siempre ha fomentado? El profesor Stormwell pareció atrapado en su propia lógica. Después de un largo silencio, suspiró profundamente. Si insistes en ir, Harriet, entonces yo también asistiré. ¡Excelente!, respondió el duque con sorprendente entusiasmo. Nada me complacería más que tenerlos a ambos como invitados. Quizás, al ver los resultados prácticos, encontremos un terreno común. La tensión en la habitación era palpable, pero Harriet sintió una extraña emoción ante la perspectiva del día siguiente. No solo tendría la oportunidad de examinar los métodos agrícolas del duque, sino que también presenciaría el enfrentamiento directo entre dos mentes brillantes con visiones opuestas. «Entonces está decidido», dijo ella, mirando alternativamente a su padre y al duque. «Mañana a las 10». Cuando el duque se marchó, tras ultimar los detalles de la visita, el profesor Stormwell miró a su hija con expresión preocupada. «No entiendo qué pretendes conseguir con esto, Harriet». «Conocimiento, padre. El mismo objetivo que has perseguido toda tu vida». «Morwythe no es un hombre como los demás», advirtió su padre. «Es brillante pero inflexible, y hay rumores sobre su pasado que...» «¿Qué rumores?», preguntó Harriet, súbitamente interesada. Su padre pareció arrepentirse de haber mencionado el tema. «Nada que deba preocuparte. Solo ten cuidado. Observa sus métodos si debes, pero mantén la guardia alta con el hombre». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Harriet reflexionó sobre los acontecimientos del día. La visita inesperada del duque, la excursión planeada para el día siguiente, la reacción de su padre, todo parecía el inicio de algo significativo, aunque no podía precisar exactamente qué. Desde la ventana de su habitación, observó el cielo estrellado sobre Lancaster. En algún lugar, bajo el mismo cielo, Gideon Morwythe quizás también contemplaba las estrellas. ¿Estaría pensando en su encuentro, en el debate que les esperaba mañana? ¿O quizás en ella? Harriet sacudió la cabeza ante este último pensamiento. Su interés en el duque era puramente intelectual, se dijo a sí misma. Una curiosidad natural por un hombre cuyas ideas desafiaban las convicciones de su padre. Nada más. Sin embargo, mientras se sumergía en el sueño, no pudo evitar recordar la intensidad en los ojos del duque cuando la miraba, como si viera algo en ella que otros pasaban por alto. Y por primera vez en mucho tiempo, Harriet Stormwell sintió que alguien la veía realmente como era. No la hija del profesor, no una joven peculiar con demasiada educación, sino una mente igual, digna de respeto y consideración. La mañana amaneció clara y fresca, con el cielo de Lancaster despejado, como si la naturaleza misma quisiera favorecer la expedición. Harriet había elegido su atuendo con cuidado. Un vestido práctico de paseo en tonos azules, lo suficientemente elegante para la ocasión, pero adecuado para una visita a terrenos agrícolas. El carruaje de la familia Stormwell avanzaba por el camino rural que conducía a la propiedad del duque. El silencio entre Harriet y su padre era tan denso que casi podía palparse. Desde la conversación del día anterior, el profesor se había mostrado inusualmente taciturno, respondiendo con monosílabos a los intentos de Harriet por iniciar una conversación. «Todavía estás molesto», observó finalmente ella, mirando por la ventanilla los campos verdes que se extendían a ambos lados del camino. Su padre suspiró profundamente. «No estoy molesto, Harriet. Estoy preocupado. No entiendes las implicaciones de involucrarte en esta disputa. ¿Qué implicaciones podría tener que observe métodos agrícolas experimentales? Si están equivocados, tendré más herramientas para refutarlos. Si tienen mérito, ¿no deberíamos estar dispuestos a reconocerlo?» «La ciencia no es tan simple, querida. Los resultados a corto plazo pueden ser engañosos. Las consecuencias a largo plazo de los métodos de Morwythe podrían ser desastrosas para el equilibrio social de nuestras comunidades rurales». Harriet estudió el rostro preocupado de su padre. «¿A qué te refieres exactamente?» «Sus métodos requieren menos mano de obra, pero más inversión en maquinaria. ¿Qué ocurrirá con las familias que han trabajado la tierra durante generaciones cuando sean reemplazadas por máquinas? La eficiencia técnica no es el único factor a considerar». Era un argumento que Harriet no había contemplado completamente, y le dio algo en qué pensar mientras el carruaje se acercaba a su destino. Al doblar una curva del camino, apareció ante ellos la propiedad del duque, una extensión considerable de tierras cultivadas
que rodeaban una casa solariega de piedra gris con tejados de pizarra. Gideon Morwythe los esperaba junto a la entrada, acompañado por una mujer mayor ataviada con elegancia discreta. Mientras el carruaje se detenía, Harriet notó que el duque parecía diferente en este entorno, más relajado, casi accesible, vestido con ropas más adecuadas para el campo que para los salones aristocráticos. «Profesor Stormewell, señorita Stormewell», saludó con una leve inclinación cuando descendieron del carruaje. «Bienvenidos a Thornfield Lodge. Permítanme presentarles a mi tía, Lady Eleanor Morwythe, duquesa viuda de Thornfield». La mujer mayor les dirigió una sonrisa afable. «Un placer conocerlos al fin. Mi sobrino me ha hablado mucho de sus debates con el profesor, y debo decir, señorita Stormewell, que es refrescante ver a una joven con interés en temas sustanciales». «El placer es mío, su gracia», respondió Harriet, sintiendo una inmediata simpatía por la anciana. «Sugiero que comencemos nuestro recorrido inmediatamente», intervino el duque. «Hay mucho que mostrarles, y la luz de la mañana es ideal para apreciar los campos». El profesor Stormwell asintió con rigidez. «Procedamos entonces». Iniciaron el recorrido por los terrenos más cercanos a la casa, donde el duque había implementado un sistema de rotación de cultivos que alternaba trigo, nabos, cebada y trébol. La diferencia con los campos tradicionales era evidente incluso para el ojo inexperto. Las plantas lucían más vigorosas, con un color más intenso. «Como pueden observar», explicó el duque mientras caminaban entre los cultivos, «el trébol aporta nitrógeno al suelo, nutriente que el trigo consume en gran cantidad. Los nabos, al tener raíces profundas, ayudan a descompactar la tierra y permiten un mejor drenaje». «Impresionante a simple vista», concedió el profesor Stormwell. «Pero la salud aparente de las plantas no lo es todo. ¿Qué hay de los rendimientos reales?». El duque sonrió levemente. «Tengo registros meticulosos de los últimos 5 años, profesor. La producción por acre ha aumentado en un 38% desde que implementé el sistema». «¿Y el costo humano?», preguntó el profesor. «¿Cuántos trabajadores han perdido su sustento debido a sus eficientes métodos?». La expresión del duque se tornó seria. «Ninguno, profesor. De hecho, he redirigido la mano de obra hacia actividades de mayor valor. Los hijos de los agricultores ahora reciben educación en mecánica y ciencias agrícolas para manejar el nuevo equipamiento. Ganan más que sus padres cosechando a mano y con menos riesgo para su salud». Esta respuesta pareció descolocar momentáneamente al profesor Stormwell. Harriet, por su parte, observaba la interacción con creciente interés, notando cómo la pasión por sus ideas transformaba al duque, iluminando su rostro habitualmente serio con una energía contagiosa. Continuaron el recorrido hacia una sección donde varias personas trabajaban con equipos que Harriet no reconocía. El duque les explicó que se trataba de implementos agrícolas de diseño propio, adaptados para maximizar la eficiencia sin dañar el suelo. «Este arado tiene un diseño que reduce la compactación del terreno», explicó, señalando una máquina que un par de robustos caballos tiraban con aparente facilidad. «Y aquella sembradora permite una distribución más uniforme de las semillas, reduciendo el desperdicio». Harriet se acercó para examinar los implementos más de cerca, fascinada por la ingeniosa simplicidad de los diseños. «¿Usted mismo los diseñó?». «Los conceptos iniciales, sí», respondió el duque. «Luego trabajé con herreros locales para perfeccionarlos. Descubrí que los hombres que han trabajado la tierra toda su vida tienen intuiciones valiosas sobre cómo mejorar las herramientas». «¿Consulta a los trabajadores sobre sus diseños?», preguntó Harriet, sorprendida por este enfoque inusualmente democrático para un aristócrata. «Por supuesto. Ellos conocen la tierra mejor que nadie. Yo aporto los principios científicos, ellos el conocimiento práctico». Mientras avanzaban hacia otro sector de la propiedad, Lady Eleanor se acercó a Harriet, dejando que los hombres caminaran adelante, enfrascados en una discusión técnica sobre sistemas de irrigación. «Mi sobrino no suele mostrar sus tierras personalmente», comentó la anciana en voz baja. «Normalmente delega esa tarea en su administrador». «¿Debo sentirme halagada, entonces?», preguntó Harriet. La duquesa viuda sonrió con picardía. «Definitivamente. Gideon es selectivo con su tiempo y su pasión. Que haya decidido guiarlos personalmente dice mucho sobre la importancia que le da a esta visita». Harriet miró hacia adelante,
donde el duque gesticulaba enérgicamente mientras explicaba algo al profesor Stormewell, cuya postura rígida había comenzado a relajarse visiblemente ante la evidencia de los resultados. «Nunca lo había visto así», comentó Harriet. «¿En sociedad parece tan distante? ¿Severo?», sugirió Lady Eleanor. «Mi sobrino guarda sus verdaderos colores para quienes considera dignos de verlos. Los salones sociales lo aburren mortalmente, pero es demasiado educado para demostrarlo. ¿Por qué me cuenta esto?», preguntó Harriet, intrigada por la franqueza de la anciana. «Porque me recuerdas a su madre», respondió Lady Eleanor con una mirada evaluadora. «Ella también tenía esa combinación de inteligencia aguda y coraje tranquilo. Murió cuando Gideon era apenas un niño. Su padre, mi hermano, era un hombre duro que nunca entendió la sensibilidad de su hijo. Lo envió a escuelas militares intentando endurecerlo. El resultado fue este hombre que ves, brillante pero cauto con sus emociones, apasionado pero selectivo con quienes comparte esa pasión». Harriet absorbió esta información con creciente interés. El enigmático duque comenzaba a cobrar nuevas dimensiones ante sus ojos, revelándose como un hombre más complejo de lo que había imaginado. El recorrido continuó hasta el mediodía, cuando regresaron a la casa para un almuerzo preparado bajo las órdenes de Lady Eleanor. La conversación durante la comida se mantuvo centrada en temas agrícolas, pero Harriet notó que la hostilidad inicial de su padre había cedido paso a un intercambio más constructivo. «Debo reconocer, Morwythe», dijo el profesor mientras tomaban el postre, «que sus resultados son impresionantes, pero sigo preocupado por las implicaciones sociales a largo plazo si estos métodos se generalizan». «Una preocupación válida», concedió el duque. «Por eso he establecido una escuela en la propiedad. Los hijos de los trabajadores reciben educación que les permitirá prosperar en un entorno agrícola cambiante. No pretendo simplemente mecanizar y olvidar el factor humano». «¿Una escuela?», intervino Harriet, cada vez más interesada. «¿Podríamos visitarla?». El duque pareció complacido por su interés. «Desde luego. Está a corta distancia, podemos ir después del almuerzo». La escuela resultó ser una sorpresa aún mayor que los campos. En un edificio renovado que antiguamente había sido un granero, unos 15 niños y jóvenes de diversas edades recibían instrucción en matemáticas, ciencias naturales y habilidades prácticas relacionadas con la agricultura moderna. «Los más jóvenes reciben educación básica», explicó el duque mientras recorrían las aulas. «Los mayores aprenden principios de mecánica, botánica aplicada y gestión agrícola. Mi objetivo es que la próxima generación no dependa de la fuerza bruta para su sustento, sino de su conocimiento y habilidades». Harriet observaba todo con creciente admiración. La pasión con que el duque hablaba de la educación, la forma en que se dirigía a los jóvenes estudiantes, con respeto pero sin condescendencia, revelaba una faceta de su personalidad que contradecía por completo su fría reputación. Al final de la visita a la escuela, el profesor Stormwell parecía profundamente pensativo. Cuando regresaron a los jardines de la casa principal, se dirigió al duque con una nueva expresión en su rostro. «Debo confesar, Morwythe, que mis prejuicios me impidieron ver la totalidad de su visión. Sus métodos no son meramente técnicos, sino parte de un enfoque integral que considera el bienestar de toda la comunidad. Ese ha sido siempre mi objetivo, profesor», respondió el duque. «La eficiencia sin humanidad es tan estéril como la tradición sin innovación». Era la primera vez que Harriet veía a su padre ceder terreno en un debate intelectual, y la escena la conmovió profundamente. Los dos hombres, tan diferentes en muchos aspectos, pero unidos por una pasión compartida por el conocimiento, habían encontrado un puente de entendimiento. Mientras el profesor y Lady Eleanor se adelantaban hacia la casa, discutiendo animadamente sobre variedades de manzanas, aparentemente una pasión compartida, Harriet se quedó rezagada junto al duque, contemplando los campos que se extendían hasta el horizonte. «Nunca había visto a mi padre cambiar de opinión tan rápidamente», comentó. «Tiene usted un don para la persuasión, su gracia». «No es persuasión, señorita Stormewell, sino evidencia. Su padre es un verdadero hombre de ciencia. Ante hechos convincentes está dispuesto a reconsiderar sus posiciones». «Como todos deberíamos estar», respondió ella, mirándolo directamente. «Yo también he modificado mis preconcepciones hoy». «¿Sobre mis métodos agrícolas?», preguntó él. «Sobre usted», respondió Harriet con franqueza. «Confieso que tenía una imagen muy diferente del duque de Thornfield».
Una sonrisa fugaz atravesó el rostro del duque. ¿Y qué imagen tenía, si puedo preguntar? La de un aristócrata frío, demasiado obsesionado con la eficiencia como para preocuparse por las personas. Una evaluación justa basada en mi comportamiento en sociedad, concedió él. No soy particularmente hábil en los rituales sociales. Sin embargo, aquí en sus tierras, Harriet hizo un gesto abarcando los campos y la escuela. Es como si fuera una persona completamente diferente. No diferente, corrigió él suavemente. Simplemente más auténtica. Estas tierras, estos proyectos, son mi verdadera pasión. Los bailes y las cenas son obligaciones que soporto. Harriet sintió una repentina conexión con este hombre que, como ella, encontraba los rituales sociales más como una obligación que como un placer. Entiendo ese sentimiento perfectamente, confesó. Siempre me he sentido más cómoda en la biblioteca de mi padre que en los salones de baile. Se miraron por un momento, y Harriet sintió que algo indefinible pasaba entre ellos, un reconocimiento mutuo de almas afines bajo circunstancias improbables. El sonido del carruaje que se acercaba para llevarlos de regreso a Lancaster rompió el momento. Mientras caminaban hacia la entrada, el duque habló nuevamente. Me gustaría mostrarle la biblioteca de Thornfield Hall algún día, señorita Stormwell. Contiene volúmenes sobre agricultura y botánica que datan del siglo XVI. Sería un privilegio, respondió ella, sorprendida por la invitación. Quizás podría acompañar a su padre la próxima semana. Planeo invitarlo a continuar nuestra discusión sobre métodos de irrigación. El camino de regreso a Lancaster transcurrió en un ambiente completamente distinto al de la mañana. El profesor Stormwell hablaba animadamente sobre lo que habían visto, reconociendo el mérito de varias innovaciones del duque, mientras mantenía reservas sobre otras. Es un hombre notable, comentó finalmente mirando a su hija, obstinado y a veces arrogante, pero con una visión genuina y un corazón sorprendentemente comprometido con el bienestar de su comunidad. No es en absoluto como lo describían los rumores, observó Harriet. Su padre asintió. Los rumores rara vez capturan la complejidad de una persona, aunque sigo creyendo que debemos ser cautelosos en nuestra relación con él. ¿Por qué si has reconocido sus méritos? Precisamente porque sus cualidades lo hacen peligroso. ¿Peligroso?, repitió Harriet confundida. Su padre la miró con una expresión que no supo interpretar. Para una joven impresionable con inclinaciones intelectuales, un hombre como Morwythe podría resultar demasiado fascinante. Harriet sintió que se sonrojaba. Padre, te aseguro que mi interés en el duque es puramente... No necesitas explicarte, querida, la interrumpió con suavidad. Solo te pido que recuerdes que hay más en la vida que ideas brillantes y proyectos ambiciosos. A veces, lo que parece un desafío intelectual emocionante puede convertirse en algo mucho más complicado. Mientras el carruaje avanzaba por los caminos rurales hacia Lancaster, Harriet contemplaba el paisaje con pensamientos divididos. La visita había sido reveladora en más de un sentido. No solo había descubierto que los métodos del duque tenían un mérito genuino que su padre ahora reconocía, sino que también había vislumbrado al hombre detrás de la reputación. Complejo, apasionado y mucho más humano de lo que había imaginado. Y aunque intentaba concentrarse en los aspectos puramente intelectuales de lo que habían compartido ese día, no podía ignorar la sensación persistente de que algo fundamental había cambiado. La rivalidad entre su padre y el duque Gideon Morwythe se había transformado en un respeto mutuo, y sus propios sentimientos. Harriet sacudió la cabeza, intentando despejar esos pensamientos confusos. No tenía tiempo para distracciones románticas. Su vida estaba dedicada al conocimiento, no a los enredos del corazón. Sin embargo, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, arrojando una luz dorada sobre los campos de Lancaster, Harriet Stormwell no podía evitar preguntarse qué nuevos descubrimientos le depararía su próximo encuentro con el enigmático duque de Thornfield. La semana transcurrió con una lentitud exasperante para Harriet. Los días, habitualmente colmados con lecturas y debates junto a su padre, ahora parecían vacíos de propósito. Se encontraba distraída, con la mente regresando constantemente a los campos de Thornfield Lodge y a la intensidad en la mirada del duque cuando hablaba de sus proyectos. El profesor Stormwell, por su parte, había experimentado un notable cambio de actitud. El hombre que durante años había criticado los métodos de Gideon Morwythe ahora incorporaba algunas de sus ideas
en sus propias conferencias en la universidad, citándolo como un innovador perspicaz, aunque a veces imprudentemente optimista. La invitación para una segunda visita llegó puntualmente como el duque había prometido. Esta vez el destino sería Thornfield Hall, la residencia principal del ducado, famosa por su magnífica biblioteca que albergaba colecciones centenarias de textos científicos. ¿Estás segura de que deseas acompañarme?, preguntó su padre mientras se preparaban para la visita. La biblioteca es fascinante, sin duda, pero podrías encontrarla terriblemente académica. Harriet le dirigió una mirada que mezclaba incredulidad con ligera ofensa. Padre, he pasado la mitad de mi vida en bibliotecas académicas. ¿Desde cuándo me resultan terriblemente algo? El profesor sonrió con cierta resignación. Por supuesto, solo que he notado tu interés en el duque y me preocupa que... Mi interés es intelectual, afirmó Harriet con más firmeza de la necesaria. Admiro su visión progresista y su compromiso con la educación. Nada más. Su padre la estudió por un momento, con una sabiduría en sus ojos que Harriet encontró inquietante. Como tú digas, querida. Solo recuerda que incluso las mentes más brillantes no son inmunes a los asuntos del corazón. Thornfield Hall resultó ser una mansión imponente de piedra gris, con torres y contrafuertes que hablaban de siglos de historia aristocrática. A diferencia de muchas residencias nobles que Harriet conocía, no se trataba de una mera exhibición de opulencia, sino que transmitía una elegancia sobria y funcional, como su propietario. El duque los recibió personalmente en la entrada principal, vestido con mayor formalidad que durante su visita a la granja, pero manteniendo esa cualidad accesible que Harriet había descubierto en él. «Profesor Stormwell, señorita Stormwell», saludó con una inclinación. «Bienvenidos a Thornfield Hall». Fueron conducidos a través de largos pasillos decorados con retratos de antepasados Morwythe, hasta llegar a unas impresionantes puertas dobles de roble tallado. Cuando el duque las abrió, Harriet no pudo contener una exclamación de asombro. La biblioteca de Thornfield Hall era majestuosa, una sala circular de 2 niveles, con estanterías que ascendían hasta el techo abovedado, conectadas por escaleras en espiral y pasarelas de hierro forjado. La luz entraba a raudales por ventanales que llegaban desde el suelo hasta casi el techo, iluminando miles de volúmenes organizados temáticamente. «Impresionante», murmuró el profesor Stormwell, claramente sobrecogido. Había oído hablar de esta biblioteca, pero verla en persona. 7 generaciones de duques contribuyendo a una colección, explicó Gideon. Mi padre fue particularmente dedicado, aunque sus intereses se inclinaban más hacia la historia militar que hacia la ciencia agrícola. Mientras el profesor se sumergía inmediatamente en la sección de botánica, Harriet se encontró a solas con el duque frente a un inmenso globo terráqueo que ocupaba el centro de la sala. «La última vez que nos vimos, me mostró su pasión por la tierra», comentó ella. «Hoy me muestra su pasión por el conocimiento. ¿Hay alguna otra faceta del duque de Thornfield que deba conocer?» Una sonrisa apenas perceptible apareció en los labios de Gideon. «Quizás 1 o 2 más, señorita Stormwell, pero prefiero revelarlas gradualmente, para mantener cierto misterio». «El misterio está sobrevalorado», respondió ella con atrevimiento. «Prefiero la claridad». «¿En todo?», preguntó él, con una intensidad en su mirada que hizo que Harriet sintiera un repentino calor en las mejillas. «En casi todo», concedió. El duque la observó por un momento, como si estuviera tomando una decisión. Luego, con un gesto hacia una puerta lateral que Harriet no había notado antes, dijo: «Hay algo más que me gustaría mostrarle, si me lo permite». La pequeña puerta conducía a una habitación adyacente, mucho más íntima que la gran biblioteca. Era un estudio personal, con un escritorio de nogal, cómodos sillones junto a una chimenea apagada y paredes cubiertas de mapas y diagramas. «Mi santuario personal», explicó el duque, «donde diseño mis proyectos y sueño con horizontes más amplios». Harriet observó fascinada los diagramas de sistemas de irrigación, diseños de implementos agrícolas y mapas detallados de las propiedades Thornfield con anotaciones meticulosas. «Es extraordinario», comentó, acercándose a examinar un diseño particularmente innovador para un sistema de almacenamiento de grano. «¿Planea implementar todo esto?» «Con el tiempo», respondió él. «Algunos proyectos requerirán años, otros décadas.
pero la visión debe preceder a la acción. Una visión para transformar no solo sus tierras, sino la agricultura inglesa, observó Harriet, comprendiendo la magnitud de sus ambiciones. ¿Le parece demasiado pretencioso?, preguntó él, con una nota de vulnerabilidad que Harriet nunca había escuchado en su voz. En absoluto, respondió con sinceridad. Me parece valiente y necesario. Inglaterra necesita visionarios como usted, su gracia. Gideon, dijo él repentinamente, cuando estamos así, dialogando como iguales intelectuales, me gustaría que me llamara Gideon. La intimidad de este ofrecimiento no escapó a Harriet. En la rígida sociedad victoriana, el uso de nombres de pila entre un hombre y una mujer no emparentados suponía un nivel de familiaridad significativo. No estoy segura de que sea apropiado, respondió, aunque una parte de ella deseaba aceptar la invitación. Pocas cosas verdaderamente valiosas son completamente apropiadas, Harriet, dijo él, pronunciando su nombre con una suavidad que la estremeció. Las convenciones sociales son necesarias, pero a veces debemos mirar más allá de ellas para encontrar conexiones auténticas. Harriet lo miró directamente, reconociendo la verdad en sus palabras. Tienes razón, Gideon. Algo cambió entre ellos en ese momento. Un reconocimiento mutuo de que lo que estaba creciendo entre ambos trascendía la mera admiración intelectual. Desde que te conocí, confesó Gideon, he sentido que finalmente encontré a alguien capaz de entender tanto mi mente como mi corazón, alguien que valora el conocimiento, pero también comprende la pasión que lo impulsa. Nunca esperé encontrar eso en ti, respondió Harriet con igual franqueza. El temible duque de Thornfield, con reputación de frío y distante. Y yo nunca esperé encontrarlo en la hija del profesor Stormewell, mi más férreo crítico, sonrió él. La vida tiene un curioso sentido del humor. Un reloj de pie en una esquina marcó la hora, rompiendo el momento de intimidad. Harriet se sobresaltó recordando repentinamente que su padre estaba a solo una habitación de distancia. Deberíamos regresar, dijo, aunque sin verdadero deseo de hacerlo. Mi padre podría preguntarse dónde estamos. Gideon asintió, pero antes de que pudieran moverse hacia la puerta, él tomó suavemente su mano. Harriet, sé que esto es precipitado, pero la vida me ha enseñado que las oportunidades genuinas son demasiado preciosas para dejarlas escapar. ¿Me permitirías cortejarte formalmente? La pregunta, aunque esperada en algún nivel subconsciente, la tomó por sorpresa en su manifestación directa. Por un momento, todas las objeciones lógicas desfilaron por su mente. Las diferencias sociales, la controversia pasada entre Gideon y su padre, su propio deseo de independencia intelectual. Pero bajo todas estas consideraciones yacía una certeza que no podía ignorar. Nunca había conocido a alguien que la comprendiera tan completamente, que valorara su mente y respetara su espíritu como lo hacía Gideon Morwythe. Sí, respondió finalmente, con una claridad que disipó todas sus dudas. Me gustaría eso. La sonrisa que iluminó el rostro habitualmente serio de Gideon transformó completamente sus facciones. Por un instante, Harriet vislumbró al joven que debió ser antes de que las responsabilidades del ducado y las expectativas de su posición moldearan su exterior reservado. Regresaron a la biblioteca principal, donde encontraron al profesor Stormewell absorto en un manuscrito medieval sobre técnicas de cultivo. Cuando levantó la vista y observó a su hija junto al duque, algo en la expresión de ambos pareció comunicarle todo lo que necesitaba saber. He estado revisando este tratado fascinante, comentó, cerrando cuidadosamente el volumen. Parece que algunos de los métodos revolucionarios de su gracia tienen precedentes históricos que se perdieron con el tiempo. La innovación a menudo consiste en redescubrir sabiduría olvidada, respondió Gideon. Profesor, con su permiso, me gustaría hablar con usted sobre un asunto personal. El profesor miró alternativamente a su hija y al duque, con una expresión que mezclaba resignación y aceptación. Supongo que era inevitable, murmuró. Vamos a su estudio, Morwythe. Creo que esta conversación requiere privacidad. Mientras los hombres se retiraban, Harriet permaneció en la biblioteca, recorriendo con la mirada los miles de volúmenes que ahora simbolizaban no solo el conocimiento acumulado por generaciones, sino también un futuro inesperado que se abría ante ella. Cuando regresaron 15 minutos después, la expresión serena de su padre y la contenida felicidad en el rostro de Gideon le dijeron todo lo que necesitaba saber. Tu padre ha dado su consentimiento,
anunció Gideon, acercándose a ella, aunque no sin antes someterme al interrogatorio más riguroso que he enfrentado en mi vida. El profesor Stormewell sonrió con cierta malicia. Un pequeño precio a pagar por el tesoro más valioso de mi vida. El precio justo, concordó Gideon, mirando a Harriet con tal intensidad que hizo innecesarias más palabras. 3 meses después, la boda del duque de Thornfield con la hija del profesor Stormewell fue el acontecimiento social más comentado de Lancaster. Los invitados quedaron perplejos ante la evidente devoción entre dos personas que, según los rumores, habían comenzado como adversarios intelectuales. Lo que nadie sabía, excepto quizás Lady Eleanor, quien observaba todo con ojos astutos y sonrisa satisfecha, era que los contrayentes habían insistido en incluir una cláusula poco convencional en su acuerdo matrimonial. La nueva duquesa de Thornfield mantendría su derecho a publicar artículos científicos bajo su propio nombre y supervisaría personalmente la escuela fundada por su esposo, ampliando el currículo para incluir educación para las niñas de la comunidad. Mientras Harriet Stormewell, ahora duquesa de Thornfield, compartía el primer baile con su esposo bajo las luces centelleantes del salón de baile de Thornfield Hall, recordó aquel primer encuentro en la fiesta donde todo comenzó. Cómo una mirada a través de un salón lleno de gente había transformado una rivalidad académica en algo mucho más profundo y duradero. «¿En qué piensas?», murmuró Gideon, guiándola con elegancia entre los demás bailarines. «En cómo los mejores descubrimientos científicos a menudo ocurren por accidente», respondió ella con una sonrisa, «como encontrar el amor mientras buscaba conocimiento». «El mejor tipo de descubrimiento», concordó él, estrechándola con sutileza, mientras la música los envolvía y el futuro se extendía ante ellos, tan prometedor como los campos renovados de Thornfield bajo el sol de primavera. Los jardines de la mansión Greythorne en Buckingham se extendían como un manto de verdor bajo el cielo gris de Inglaterra. Eleanor Blackwind observaba a través de la ventana de su habitación cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal, formando pequeños riachuelos que convergían y se separaban, tal como los caminos de su vida habían hecho. 7 años, 7 largos años habían transcurrido desde aquel día en que su destino quedó sellado en la Catedral de San Pedro, cuando su padre, el comerciante más próspero de Londres, la entregó al duque Nathaniel Greythorne para salvar a su familia de la ruina económica. «¿La señora desea que le prepare el té de la tarde?», la voz de Marta, su dama de compañía, interrumpió sus pensamientos. «No, Marta, creo que hoy no tengo apetito», respondió Eleanor sin apartar la mirada de la ventana. «Con todo respeto, mi señora. Lleva 3 días apenas probando bocado. El doctor Harrison ha sido muy claro respecto a su salud». Eleanor suspiró. Su salud, como si a alguien en esta casa realmente le importara, como si a su esposo le importara. «Está bien, Marta. Tráelo a la biblioteca. Quizás un poco de lectura me distraiga». La biblioteca era el único lugar donde Eleanor encontraba paz. Los libros se habían convertido en sus únicos compañeros fieles durante estos años de soledad. El matrimonio con Nathaniel Greythorne, duque de Blackmore, había sido un contrato, un acuerdo entre familias. La suya necesitaba dinero, la de él prestigio social que el comercio próspero de los Blackwind podía ofrecer. Lo que no esperaba Eleanor era la completa indiferencia. Desde la noche de bodas, cuando él educadamente le informó que no esperaba nada de ella excepto discreción y comportamiento apropiado en público, Nathaniel apenas le dirigía más palabras que las estrictamente necesarias durante las cenas a las que ocasionalmente asistían juntos. Mientras hojeaba distraídamente un ejemplar de Orgullo y Prejuicio, escuchó el sonido de cascos de caballos sobre la grava del camino principal. Se acercó a la ventana para ver quién llegaba en medio de esta tormenta. El carruaje negro con el emblema de los Greythorne se detuvo frente a la entrada principal. Era él. Nathaniel regresaba antes de lo esperado de Londres. Eleanor sintió que su corazón se aceleraba involuntariamente. A pesar de todo, a pesar de la indiferencia y el distanciamiento, algo en ella seguía reaccionando a la presencia de aquel hombre que legalmente era su esposo, pero que en la práctica era un perfecto extraño. «Martha, por favor, avisa al señor Roberts que prepare el estudio del duque y que James encienda la chimenea allí». «Sí, mi señora». «¿Desea que le informe al duque de su presencia en la biblioteca?». Eleanor dudó. «No, no es necesario.
Seguramente tendrá asuntos importantes que atender. Minutos después, mientras Eleanor fingía concentrarse en su lectura, escuchó pasos firmes acercándose por el pasillo. La puerta de la biblioteca se abrió sin previo aviso. «Lady Eleanor», la voz profunda de Nathaniel resonó en la habitación. Eleanor se puso de pie inmediatamente, marcando la página de su libro con delicadeza. «Mi señor, no esperaba vuestro regreso tan pronto». Nathaniel Graythorne, con sus 35 años, era la viva imagen de la aristocracia inglesa. Alto, de complexión fuerte pero elegante, cabello oscuro y ojos penetrantes de un verde casi imposible. Su rostro, siempre serio, rara vez mostraba emoción alguna. «Ha habido cambios en los asuntos que me llevaron a Londres», respondió él, acercándose a la chimenea. «¿Cómo ha estado vuestra salud?». La pregunta sorprendió a Eleanor. Era inusual que él mostrara interés por su bienestar. «Mejorando. Gracias por preguntar. El doctor Harrison dice que el aire de campo me favorece. Me alegra oírlo», dijo él, aunque su tono no reflejaba emoción alguna. «Mañana por la noche ofreceremos una cena. Lord y Lady Pembroke nos visitarán junto con algunos miembros del Parlamento. Confío en que podréis hacer los arreglos necesarios». No era una petición, sino una orden, como siempre. «Por supuesto, mi señor. Me encargaré personalmente de todos los preparativos». Nathaniel asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Sin volverse a mirarla, añadió: «El doctor Harrison me ha informado que habéis estado rechazando vuestras comidas. Eso debe cambiar, Lady Eleanor. No puedo permitir que la gente hable de enfermedad en esta casa». La frialdad de sus palabras golpeó a Eleanor como una bofetada. No era preocupación por ella, sino por las apariencias, por lo que pudieran decir los demás. «Como deseéis», respondió ella, luchando por mantener su dignidad. Cuando la puerta se cerró tras él, Eleanor se permitió un momento de debilidad, dejándose caer en el sillón. Las lágrimas que tanto había contenido amenazaban con desbordarse, pero ella respiró profundamente, recuperando el control. La cena de la noche siguiente sería otro teatro, otra representación de un matrimonio que solo existía en apariencia. Eleanor interpretaría su papel como siempre lo había hecho. Sonreiría, conversaría inteligentemente, sería la anfitriona perfecta. Y luego, cuando todos se marcharan, volvería a su soledad, a sus libros, a su vida vacía junto a un hombre que ni siquiera la miraba como mujer. Lo que Eleanor no sabía era que esa noche, durante la cena con los Pembroke, algo cambiaría para siempre. Un pequeño incidente desencadenaría una serie de acontecimientos que romperían 7 años de silencio y distancia. Porque Nathaniel Graythorne guardaba secretos, razones para su comportamiento que ella nunca había imaginado y que estaban a punto de salir a la luz. Mientras la lluvia continuaba golpeando los ventanales de la mansión, Eleanor cerró su libro y se dirigió a sus aposentos. Mañana sería un nuevo día, un día que, sin ella saberlo, marcaría el principio del fin de su matrimonio de apariencias. La mansión Graythorne resplandecía aquella noche. Los candelabros de cristal iluminaban el gran salón, mientras los sirvientes se movían con precisión, atendiendo a los invitados que habían acudido a la cena ofrecida por el duque y su esposa. Eleanor se había esmerado en cada detalle: las flores frescas dispuestas estratégicamente, la vajilla de porcelana china, la cubertería de plata pulida hasta reflejar las llamas de las velas. Lord y Lady Pembroke habían llegado puntuales, junto con Sir William Hartley y Lord Thomas Blackwood, ambos miembros influyentes del Parlamento. Les acompañaban sus esposas y el joven sobrino de los Pembroke, Henry, un muchacho de 20 años recién llegado de Oxford. «Lady Eleanor, la cena está exquisita», comentó Lady Pembroke mientras saboreaba el postre. «Debéis compartirme la receta de esta tarta de manzana». «Es una antigua receta familiar», respondió Eleanor con una sonrisa cordial. «Mi madre la preparaba en ocasiones especiales. Será un placer compartirla con vos». Desde su lugar en la cabecera de la mesa, Nathaniel observaba la escena con aparente indiferencia. Sin embargo, Eleanor había notado algo diferente en él esta noche. La miraba. No de manera obvia, pero sus ojos se posaban en ella más tiempo del habitual, estudiándola cuando creía que nadie lo notaba. «Duque Graythorne», intervino Sir William, «hemos escuchado rumores sobre la expansión de vuestros negocios hacia las colonias. ¿Hay algo de verdad en ello?». Eleanor prestó atención.
Nathaniel rara vez hablaba de sus asuntos comerciales frente a ella. Los rumores a veces tienen algo de verdad, Sir William, respondió Nathaniel con calma. Estamos considerando algunas inversiones en la India. El comercio de especias sigue siendo lucrativo. Un movimiento arriesgado, sin duda, comentó Lord Blackwood, especialmente con la situación política actual. Los grandes beneficios siempre conllevan riesgos, respondió Nathaniel, tomando un sorbo de vino. Aunque debo reconocer que sin la experiencia comercial de la familia de mi esposa, no me habría atrevido a considerar tal empresa. Eleanor no pudo ocultar su sorpresa. Era la primera vez que Nathaniel reconocía públicamente el valor de su familia en términos comerciales. La familia Blackwind siempre ha tenido buen ojo para los negocios, añadió Lady Pembroke. Recuerdo a vuestro padre, Lady Eleanor, negociando con comerciantes de medio mundo. La conversación continuó fluyendo mientras los caballeros comenzaban a hablar de política. Cuando llegó el momento, Eleanor se levantó graciosamente. Caballeros, os dejaremos para que disfrutéis de vuestros cigarros y brandy. Señoras, ¿me acompañáis al Salón Azul? Las damas siguieron a Eleanor, dejando a los hombres con sus discusiones políticas. En el Salón Azul, la conversación giró hacia temas más ligeros. Los últimos bailes en Londres, la temporada de ópera y, por supuesto, los rumores sobre otras familias aristocráticas. Lady Eleanor, dijo de pronto Lady Harley, una mujer conocida por su lengua afilada, debéis contarnos vuestro secreto. ¿Mi secreto?, preguntó Eleanor confundida. Sí, querida. ¿Cómo habéis logrado mantener un matrimonio tan discreto? 7 años y ni un solo escándalo, ni un rumor de infidelidad por parte del duque. Es casi milagroso en estos tiempos. Eleanor sintió que la sangre abandonaba su rostro, pero mantuvo la compostura. Creo firmemente en la privacidad, Lady Hartley. Lo que ocurre entre un matrimonio debe permanecer entre ellos. ¡Qué admirable postura!, intervino Lady Pembroke, lanzando una mirada reprobatoria a Lady Hartley. En una era de frivolidades, vuestro matrimonio es un ejemplo de decoro. La velada continuó sin más incidentes, pero las palabras de Lady Hartley habían removido algo en Eleanor. ¿Realmente la gente veía su matrimonio como un ejemplo? Si supieran la verdad, la fría realidad de sus vidas separadas bajo el mismo techo. Horas más tarde, cuando los invitados se habían marchado y la mansión volvía a sumirse en el silencio, Eleanor se retiró a sus aposentos. Marta la ayudó a prepararse para dormir, cepillando su largo cabello castaño frente al tocador. «Ha sido una velada exitosa, mi señora», comentó Marta, mientras deshacía el elaborado peinado de Eleanor. Todos los invitados parecían complacidos. «Sí, todo salió según lo planeado», respondió Eleanor perdida en sus pensamientos. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Marta fue a abrir, sorprendiéndose al ver al duque. «Mi señor», dijo haciendo una reverencia. «Marta, déjanos a solas», ordenó Nathaniel. La doncella miró a Eleanor, quien asintió levemente. Una vez solos, un silencio incómodo llenó la habitación. Eleanor, con su camisón de dormir y una bata sobre los hombros, se sentía vulnerable ante la imponente figura de su esposo. «La cena fue un éxito», dijo finalmente Eleanor, intentando romper el silencio. Lady Pembroke quedó especialmente impresionada con «No he venido a hablar de la cena», la interrumpió Nathaniel. Parecía inquieto, algo inusual en él. «He venido porque necesito hablar con vos de un asunto importante». Eleanor esperó conteniendo la respiración. «Mañana debo partir hacia Liverpool. Es posible que desde allí tenga que embarcarme hacia la India. Los negocios que mencioné durante la cena son más urgentes de lo que dejé entrever». «Entiendo», respondió ella. «¿Cuánto tiempo estaréis ausente?» «Meses, quizás más». Eleanor asintió, intentando ocultar el remolino de emociones que sentía. Alivio por no tener que mantener las apariencias durante un tiempo, y al mismo tiempo, una inexplicable sensación de pérdida. «Hay algo más», continuó Nathaniel, acercándose a ella. «Algo que debéis saber antes de mi partida». Eleanor levantó la mirada, encontrándose con aquellos ojos verdes que rara vez la miraban directamente. «El matrimonio entre nosotros fue arreglado, como bien sabéis», dijo él. «Pero lo que no sabéis es por qué he mantenido esta distancia». El corazón de Eleanor latía con fuerza. Después de 7 años, finalmente sabría la verdad. «La noche antes de nuestra boda recibí una carta», continuó Nathaniel, su voz más baja, casi un susurro. «Era de vuestro padre». «¿Mi padre?». Eleanor estaba confundida.
Su padre había fallecido apenas un mes después de su boda, llevándose muchos secretos a la tumba. La carta contenía una confesión. Nathaniel caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Vuestro padre me reveló que había arreglado nuestro matrimonio bajo falsos pretextos. Me hizo creer que vos estabais enamorada de otro hombre, un comerciante de clase inferior, y que habíais sido obligada a aceptar mi propuesta para salvar a vuestra familia. Eleanor se quedó sin aliento. Eso no es cierto. Nunca hubo otro hombre. Nathaniel se volvió hacia ella con una expresión que Eleanor nunca había visto en su rostro. Dolor, confusión, quizás incluso esperanza. En la carta, vuestro padre me rogaba que os tratara con respeto, pero me advertía que vuestro corazón nunca me pertenecería. Me pedía que no os forzara a actuar como una esposa en todos los sentidos, para evitaros más sufrimiento. Eleanor se levantó, temblando de indignación. ¿Y vos le creísteis? Sin preguntarme, sin darme la oportunidad de defenderme. Tenía pruebas, Eleanor. Cartas supuestamente escritas por vos a ese hombre. Cartas que expresaban vuestro desprecio hacia mí y vuestro amor eterno hacia él. «Cartas falsas», exclamó ella, las lágrimas nublando su visión. «Mi padre, ¿cómo pudo hacer algo así?» «Lo descubrí hace 3 semanas», continuó Nathaniel. «Encontré más correspondencia entre vuestro padre y su abogado. Planearon todo, las cartas falsas, la historia del amante, todo para asegurarse que yo mantuviera el dinero fluyendo hacia los negocios Blackwind sin exigir mis derechos como marido». Eleanor se cubrió el rostro con las manos, abrumada por la traición de su propio padre y por los 7 años perdidos en un matrimonio vacío. «¿Por qué me lo contáis ahora?», preguntó finalmente secando sus lágrimas. Nathaniel se acercó y por primera vez en 7 años tomó las manos de Eleanor entre las suyas. «Porque antes de embarcarme en un viaje del que quizás no regrese, necesitaba que supierais la verdad. Y porque», vaciló, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar, «porque a pesar de todo, a pesar de la distancia y los años, me he dado cuenta de que mis sentimientos hacia vos han cambiado». Eleanor lo miró, incapaz de creer lo que escuchaba. «¿Qué estáis diciendo, Nathaniel?». Era la primera vez que pronunciaba su nombre de pila en todos estos años. «Estoy diciendo, Eleanor, que antes de partir, quisiera tener la oportunidad de conocer realmente a la mujer con la que me casé. Si me lo permitís». La luz del amanecer se filtraba por las cortinas cuando Eleanor despertó. Durante unos segundos permaneció inmóvil, preguntándose si los acontecimientos de la noche anterior habían sido un sueño. Pero el recuerdo de las manos de Nathaniel, sosteniendo las suyas, la confesión sobre las cartas falsificadas por su padre, todo era demasiado vívido para ser una simple invención de su mente. Se incorporó lentamente, observando la habitación como si la viera por primera vez. 7 años. 7 años de soledad, de incomprensión, de un muro invisible entre ella y su esposo. Y todo por una mentira. Marta entró con una bandeja de té, interrumpiendo sus pensamientos. «Buenos días, mi señora. ¿Ha descansado bien?» «Sí, gracias, Marta», respondió Eleanor, aunque la verdad era que apenas había dormido, repasando una y otra vez la conversación con Nathaniel. «El duque ha solicitado que se reúna con él para desayunar en el jardín de invierno, si se siente dispuesta». Eleanor sintió que su corazón se aceleraba. Era la primera vez que Nathaniel la invitaba a compartir el desayuno en privado. «Por favor, dile que estaré allí en media hora». Marta asintió, pero antes de retirarse, añadió con una sonrisa discreta: «Si me permite decirlo, mi señora, es agradable ver ciertos cambios en esta casa». Eleanor se vistió con especial cuidado, eligiendo un vestido de mañana en tonos azules que resaltaba el color de sus ojos. Cuando finalmente se dirigió al jardín de invierno, una parte de ella temía que Nathaniel se hubiera arrepentido de su confesión, que hubiera vuelto a levantar sus defensas. El jardín de invierno era una estructura de hierro y cristal adosada a la parte este de la mansión. Durante los meses fríos, albergaba plantas exóticas que Nathaniel había traído de sus viajes. Era uno de los lugares favoritos de Eleanor, aunque rara vez coincidía allí con su esposo. Nathaniel ya la esperaba, de pie junto a una de las grandes palmeras. Al verla entrar, se acercó y, para sorpresa de Eleanor, tomó su mano y la besó levemente. «Buenos días, Eleanor. Gracias por aceptar mi invitación». «Buenos días», respondió ella, consciente del rubor que cubría sus mejillas. «Es un lugar hermoso para comenzar el día». Se sentaron en una pequeña mesa dispuesta con un desayuno ligero,
frutas, pan recién horneado, mermeladas caseras y té. Durante unos minutos comieron en silencio, como si ninguno supiera cómo abordar la nueva situación entre ellos. «Partiré hacia Liverpool esta tarde», dijo finalmente Nathaniel. «Los arreglos ya están hechos». ¿Tan pronto? Eleanor no pudo ocultar su decepción. Justo cuando parecía abrirse una posibilidad de reconciliación, él se marchaba. «Los negocios no pueden esperar», respondió él, aunque su tono sugería que la decisión no le complacía. «Pero antes de irme, quisiera que entendieras completamente lo que descubrí sobre tu padre». Nathaniel sacó de su chaqueta un pequeño fajo de cartas atadas con una cinta. «Estas son las supuestas cartas que escribiste a tu amante», dijo, entregándoselas. «Léelas si deseas. Entenderás por qué creí en la palabra de tu padre». Eleanor tomó las cartas con manos temblorosas. A medida que leía, su indignación crecía. Las misivas estaban firmadas con su nombre, pero las palabras, los sentimientos expresados no eran suyos. Hablaban de un amor prohibido, de desprecio hacia el matrimonio arreglado con el duque, incluso de planes para huir una vez que la situación financiera de su familia estuviera asegurada. «Nunca escribí esto», dijo finalmente, dejando caer las cartas sobre la mesa. «Nunca sentí estas cosas. ¿Cómo pudiste creer que yo...?» «Eras prácticamente una desconocida para mí», respondió Nathaniel, su voz cargada de arrepentimiento. «Nuestras familias arreglaron el matrimonio en cuestión de semanas. Y tu padre era un hombre respetado. ¿Por qué habría de mentir? Para manipularte», concluyó Eleanor amargamente, «para asegurarse de que mantuvieras tu distancia y no descubrieras la verdadera situación de los negocios Blackwind. Sí, después de su muerte, cuando tomé control de los libros contables, descubrí que la situación era mucho peor de lo que había admitido. Estaban al borde de la quiebra, con deudas que sobrepasaban por mucho lo declarado en nuestro acuerdo matrimonial. ¿Y aún así salvaste los negocios de mi familia? Lo hice por honor, porque ya eran parte de los intereses de los Greythorne», respondió él. Luego, tras una pausa, añadió en voz más baja: «Y lo hice por ti, aunque no lo creyeras posible». Eleanor lo miró con incredulidad. «¿Por mí? Apenas me dirigías la palabra. Te respetaba, Eleanor. Creía que estabas atrapada en un matrimonio que detestabas, obligada a vivir con un hombre al que no amabas. Mi distancia era mi forma de respetarte». Eleanor sacudió la cabeza, una mezcla de frustración y tristeza invadiendo su corazón. 7 años, Nathaniel. 7 años perdidos por una mentira. «No podemos recuperar ese tiempo», dijo él, extendiendo su mano sobre la mesa para tomarla de ella. «Pero quizás podamos construir algo nuevo a partir de ahora, si es lo que deseas». Eleanor miró sus manos unidas, sintiendo el calor de su piel contra la suya. «¿Y qué hay de tu viaje? Te irás hoy». «Volveré», prometió él. «Y mientras esté fuera, podemos escribirnos, conocernos realmente por primera vez». La idea de mantener una correspondencia con Nathaniel, de expresar libremente sus pensamientos y sentimientos después de años de comunicación superficial, hizo que Eleanor sintiera una chispa de esperanza. «Me gustaría eso», respondió finalmente. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Nathaniel debía hacer los últimos preparativos para su viaje, mientras Eleanor intentaba asimilar todo lo ocurrido. Cuando llegó el momento de la partida, toda la servidumbre se reunió en la entrada principal para despedir al duque. En un gesto que sorprendió a todos los presentes, Nathaniel tomó a Eleanor por los hombros y la besó suavemente en los labios, su primer beso real desde el día de su boda. «Te escribiré desde Liverpool», prometió en voz baja, solo para ella. Y cada día, después de eso, Eleanor asintió, incapaz de hablar por la emoción que atenazaba su garganta. Observó cómo el carruaje se alejaba por el camino de grava, llevándose a un hombre que creía conocer, pero que en realidad apenas empezaba a descubrir. Esa noche, sentada en su escritorio, Eleanor comenzó la primera de muchas cartas. «Querido Nathaniel, aunque hace apenas horas que partiste, ya siento la necesidad de hablarte. Quizás sea porque durante 7 años guardé silencio, o quizás porque ahora, sabiendo la verdad, hay tanto que deseo decirte». Las semanas siguientes trajeron un cambio radical a la vida de Eleanor. Cada mañana esperaba con anticipación la llegada del correo y cada noche se sentaba a escribir, vertiendo en el papel pensamientos que nunca había compartido con nadie. Las cartas de Nathaniel revelaban a un hombre muy diferente del que había conocido. En ellas hablaba de sus viajes,
de sus sueños, de sus miedos. Le contaba anécdotas de su infancia, le describía los lugares que visitaba, le preguntaba por sus opiniones sobre libros, música, política. A veces me pregunto cómo habría sido nuestra vida si hubiera tenido el valor de cuestionar a tu padre, de preguntarte directamente. ¿Habríamos encontrado la felicidad antes? ¿O quizás no estábamos destinados a entendernos hasta ahora?, escribió Nathaniel en una de sus cartas desde Liverpool. Eleanor respondió con igual sinceridad: el destino es caprichoso, pero prefiero pensar que todo ocurre cuando debe ocurrir. Quizás necesitábamos este tiempo separados para aprender a valorar lo que podríamos tener juntos. 2 meses después de la partida de Nathaniel, Eleanor recibió un telegrama urgente. El barco en el que su esposo había zarpado hacia la India había encontrado una terrible tormenta en el mar Arábigo. Había noticias de naufragios en la zona. El pánico se apoderó de Eleanor. Durante días vivió en un estado de angustia permanente, esperando noticias, rezando por un milagro. La idea de perder a Nathaniel justo cuando comenzaban a construir algo real era insoportable. Una semana después, mientras Eleanor se encontraba en el jardín recogiendo flores, Marta corrió hacia ella con un telegrama en la mano. «Mi señora, noticias del duque». Con manos temblorosas, Eleanor leyó el breve mensaje. «Barco dañado. Detenidos en puerto de Adén para reparaciones. Todos a salvo. Regresaré a Inglaterra en cuanto sea posible. Te extraño. Nathaniel». Las lágrimas de alivio corrieron por sus mejillas. Nathaniel estaba vivo y volvería a casa. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Las cartas seguían llegando, pero cada vez mencionaban nuevos retrasos, nuevos problemas que impedían su regreso. «Los negocios aquí son más complicados de lo previsto», escribió en una ocasión. «Hay resistencia local a nuestras propuestas y la Compañía de las Indias Orientales pone obstáculos a cada paso. Pero no te preocupes, encontraré la manera de resolver todo esto y volver a ti». 6 meses después de la partida de Nathaniel, Eleanor recibió una visita inesperada. Lord Thomas Blackwood, uno de los miembros del Parlamento que había cenado en Greythorne la noche antes de que Nathaniel partiera, llegó sin previo aviso. «Lady Eleanor», dijo tras los saludos formales, «debo hablar con vos sobre un asunto de suma importancia, un asunto relacionado con vuestro esposo». Eleanor sintió que su corazón se encogía. «¿Ha ocurrido algo? ¿Nathaniel está bien?» «Físicamente sí, hasta donde sé», respondió Lord Blackwood con cautela. «Pero me temo que hay rumores preocupantes sobre sus actividades en la India». «¿Qué clase de rumores?», preguntó Eleanor, conduciéndolo al salón privado. Lord Blackwood parecía incómodo. «Hay quien dice que el duque ha establecido una relación personal con la hija de un rajá local, que por eso se demora tanto su regreso». Eleanor se quedó sin aliento. ¿Nathaniel con otra mujer? Después de todo lo que habían compartido en sus cartas, ¿sería capaz de tal traición? «No lo creo», dijo finalmente, aunque una semilla de duda había sido plantada en su corazón. «Conozco a mi esposo». «¿Realmente lo conocéis, Lady Eleanor?», preguntó Lord Blackwood. «Disculpad mi atrevimiento, pero todo Londres sabe que vuestro matrimonio ha sido poco convencional». «Las apariencias engañan, Lord Blackwood», respondió ella con firmeza. «Agradezco vuestra preocupación, pero confío plenamente en mi esposo». Cuando el visitante se marchó, sin embargo, Eleanor no pudo evitar releer las últimas cartas de Nathaniel, buscando signos, insinuaciones, cualquier cosa que pudiera confirmar o desmentir lo que había escuchado. No encontró nada sospechoso, pero tampoco encontró garantías. Esa noche escribió la carta más difícil de todas. «Querido Nathaniel, hoy he recibido una visita perturbadora. Lord Blackwood ha venido a informarme de ciertos rumores sobre ti en la India, rumores que involucran a la hija de un rajá. No quiero creer tales cosas. Las cartas que hemos compartido estos meses me han mostrado a un hombre en quien puedo confiar, un hombre con honor y principios. Pero la duda, una vez plantada, es difícil de erradicar. Si hay verdad en estos rumores, te ruego que seas honesto conmigo. Después de 7 años de mentiras y malentendidos, merecemos al menos la verdad, por dolorosa que sea. Esperando tu respuesta, Eleanor». Envió la carta sabiendo que tardaría semanas en llegar a su destino y que la respuesta tardaría otro tanto. Semanas de incertidumbre, de dudas, de noches en vela. Lo que Eleanor no sabía era que mientras su carta viajaba hacia la India,
Nathaniel ya se encontraba en camino de regreso a Inglaterra, trayendo consigo respuestas a preguntas que ella aún no había formulado y una propuesta que cambiaría sus vidas para siempre. El invierno había llegado a Buckingham con toda su crudeza. La nieve cubría los extensos jardines de la mansión Greythorne, transformando el paisaje en un manto blanco que brillaba bajo la luz pálida del sol de diciembre. Eleanor contemplaba el exterior desde la ventana de la biblioteca, envuelta en un chal de lana, con un libro olvidado sobre su regazo. Habían pasado 3 semanas desde que enviara aquella carta a Nathaniel, cuestionando los rumores sobre la hija del Rajá. 3 semanas sin respuesta, lo que alimentaba sus temores. ¿Serían ciertos los rumores? ¿Habría Nathaniel encontrado en la India lo que nunca buscó en Inglaterra? Mi señora, la voz de Roberts, el mayordomo, interrumpió sus pensamientos. Ha llegado correspondencia de la India. Eleanor se incorporó de inmediato, extendiendo la mano con impaciencia. Sin embargo, en lugar de entregarle una carta, Roberts le tendió un telegrama. Negocios concluidos. Embarco mañana rumbo a Inglaterra. Estaré en casa para Navidad. Todo será explicado. Nathaniel, conciso, como todos los telegramas, pero suficiente para hacer que el corazón de Eleanor latiera con renovada esperanza. Nathaniel regresaba, y pronto tendría respuestas. Los días siguientes transcurrieron en una frenética actividad. Eleanor ordenó que se preparara la mansión para las fiestas navideñas, algo que no se había hecho con tanto esmero desde su llegada a Greythorne. Guirnaldas de acebo adornaban las escaleras, velas perfumadas iluminaban cada habitación, y un enorme árbol presidía el salón principal. «Parece que la señora espera una Navidad especial este año», comentó Marta, mientras ayudaba a Eleanor a elegir el menú para la cena de Nochebuena. «Nathaniel regresa», respondió Eleanor con sencillez, como si esas 2 palabras explicaran la transformación no solo de la casa, sino también de ella misma. La tarde del 23 de diciembre, cuando el cielo ya comenzaba a oscurecerse y la nieve caía nuevamente sobre Buckingham, el sonido de un carruaje acercándose por el camino principal alertó a toda la servidumbre. «¡Es él!», exclamó Marta corriendo hacia la ventana. Eleanor se levantó de su asiento junto al fuego, sintiendo que sus piernas apenas la sostenían. Después de más de 8 meses de separación, de una correspondencia que había reconstruido su matrimonio desde cimientos completamente nuevos, Nathaniel finalmente regresaba. Se situó en lo alto de la escalera principal, desde donde podía ver la entrada. Las puertas se abrieron, dejando entrar una ráfaga de aire frío y algunos copos de nieve. Y entonces, ahí estaba él. Nathaniel Greythorne, duque de Blackmore, su esposo. El viaje le había cambiado. Su piel estaba más bronceada por el sol del oriente y había perdido peso. Pero sus ojos, esos ojos verdes que ahora la miraban directamente mientras subía las escaleras hacia ella, seguían siendo los mismos. «Eleanor», dijo simplemente cuando llegó a su altura. Por un momento, ninguno supo qué hacer, cómo saludarse después de todo lo ocurrido. Entonces, en un impulso, Eleanor dio un paso adelante y lo abrazó. Nathaniel respondió de inmediato, estrechándola con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello. «Te he extrañado tanto», murmuró él contra su oído. «Cada día, cada hora. Y yo a ti», respondió ella, sorprendida por la verdad de sus palabras. Cuando finalmente se separaron, Eleanor notó que varios miembros del servicio observaban la escena con sonrisas apenas disimuladas. Por primera vez en 7 años, el duque y la duquesa de Blackmore actuaban como un verdadero matrimonio. «Debes estar agotado», dijo Eleanor. «He ordenado que prepararan un baño caliente y una cena ligera en tus aposentos». «Gracias», respondió Nathaniel. Luego, bajando la voz para que solo ella pudiera oírlo, añadió: «Pero antes debemos hablar. Recibí tu carta justo antes de partir». Eleanor asintió, sintiendo que su estómago se contraía con aprehensión. La biblioteca, entonces, en media hora. La media hora se convirtió en una de las más largas de su vida. Eleanor caminaba de un lado a otro frente a la chimenea de la biblioteca, ensayando mentalmente lo que diría. ¿Cómo reaccionaría ante cualquier confesión que Nathaniel pudiera hacer? Cuando finalmente él entró, recién bañado y cambiado, con el cabello aún húmedo, Eleanor sintió una oleada de afecto que la sorprendió por su intensidad. Fuera cual fuera la verdad, se dio cuenta de que no quería perderlo, no ahora, cuando finalmente habían comenzado a encontrarse el uno al otro. «Tu carta me alcanzó en Bombay»,
comenzó Nathaniel tomando asiento frente a ella. El día antes de embarcar, debo admitir que me sorprendió. Lord Blackwood vino expresamente a informarme de esos rumores, explicó Eleanor. Dijo que todo Londres habla de ello. Nathaniel frunció el ceño. Lord Blackwood tiene sus propias razones para sembrar dudas entre nosotros, razones que descubrí durante mi estancia en la India. ¿Qué razones? Blackwood tiene importantes inversiones en las mismas rutas comerciales que yo pretendía establecer. Mi éxito significaría su ruina, explicó Nathaniel. En cuanto a la hija del Rajá, Eleanor contuvo la respiración, preparándose para lo peor. Su nombre es Priya. Tiene 16 años y es en efecto la hija menor del Rajá de Mysore, continuó Nathaniel, su expresión seria. Y es también la razón por la que tardé tanto en regresar. El corazón de Eleanor se hundió. Entonces era cierto. Había otra mujer. Pero no de la manera que piensas, añadió rápidamente Nathaniel, notando su expresión. Priya enfermó gravemente durante mi estancia allí. Una fiebre tropical que los médicos locales no podían tratar. Su padre me pidió ayuda, ya que teníamos un médico europeo en nuestra expedición. ¿Y tú te quedaste para ayudarla?, preguntó Eleanor, comenzando a entender. Me quedé porque le prometí a un padre desesperado que haría todo lo posible para salvar a su hija, respondió Nathaniel con sencillez. No podía darle la espalda, aún sabiendo lo que mi demora podría significar para nosotros. Y la niña sobrevivió. Y en gratitud, su padre nos concedió derechos comerciales exclusivos que Blackwood había estado persiguiendo durante años. Nathaniel se levantó, acercándose a Eleanor. No hay ni hubo nunca nada romántico, Eleanor. ¿Cómo podría cuando cada noche leía tus cartas y sentía que mi corazón estaba aquí contigo? La sinceridad en sus ojos derritió las últimas reservas de Eleanor. Se levantó también, encontrándose con él a mitad de camino. Te creo, dijo simplemente, y lamento haber dudado. No, yo lamento no haberte escrito sobre esto. Temía que una carta explicando la situación pudiera ser interceptada y usada por Blackwood para sabotear nuestros acuerdos comerciales. Tomó las manos de Eleanor entre las suyas. Pero hay algo más que debes saber, algo que descubrí durante mi viaje. ¿Qué es? El abogado de tu padre, el señor Harrington, está en la India. Escapó allí después de que descubrí las cartas falsificadas, temiendo que lo denunciara a las autoridades. Los ojos de Nathaniel brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. Me confesó todo, Eleanor. Tu padre no actuó solo. Harrington fue quien falsificó las cartas, quien convenció a tu padre de llevar adelante el engaño. ¿Y por qué te lo confesó? Porque está muriendo, y porque quería mi perdón antes de hacerlo, respondió Nathaniel. No pude dárselo, no por lo que me hizo a mí, sino por lo que nos hizo a nosotros, por los 7 años que nos robó. Eleanor asintió, entendiendo perfectamente ese sentimiento. 7 años perdidos en la frialdad y la distancia, cuando podrían haber estado construyendo una vida juntos. Pero quizás podemos recuperar algo de ese tiempo, sugirió ella, acercándose más a él. Empezando ahora. Nathaniel la miró intensamente, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. Luego, lentamente, se inclinó y la besó. No fue un beso de cortesía como el de su despedida, sino uno verdadero, profundo, cargado de todo lo que habían compartido en sus cartas y de todo lo que aún quedaba por descubrir. Cuando se separaron, Nathaniel apoyó su frente contra la de ella. «Durante 7 años no toqué a mi esposa», murmuró. «Y ahora te ruego, Eleanor Graythorne, que me permitas hacerte mía por primera vez». Eleanor sonrió, sintiendo que su corazón se desbordaba de felicidad. «No tienes que rogar, Nathaniel. Soy tuya, como tú eres mío». Esa noche, en la intimidad de la habitación que durante 7 años había sido solo de Eleanor, pero que ahora compartirían, se entregaron el uno al otro sin reservas. No como extraños unidos por un contrato, sino como amantes que finalmente se habían encontrado. A la mañana siguiente, Nathaniel despertó con Eleanor entre sus brazos, su cabello castaño esparcido sobre la almohada. La observó dormir, maravillándose de cómo la vida podía cambiar tan completamente. «Buenos días», susurró ella abriendo los ojos y encontrándose con su mirada. «El mejor de los días», respondió él, besándola suavemente. Eleanor sonrió contra sus labios. «¿Sabes qué día es hoy?» «Nochebuena», respondió Nathaniel, recordando de pronto. «Te prometí que estaría en casa para Navidad. Y cumpliste tu promesa». Más tarde ese día, mientras la nieve continuaba cayendo sobre Buckingham,
Eleanor y Nathaniel recibieron a sus invitados para la cena de Nochebuena. Lord y Lady Pembroke, viejos amigos de ambas familias, fueron los primeros en llegar. Duque Greythorne, qué alegría verlo de regreso, saludó Lord Pembroke. Hemos oído maravillas sobre sus logros en la India. Los verdaderos logros están aquí, en Inglaterra, respondió Nathaniel, mirando a Eleanor con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Durante la cena, los invitados no pudieron evitar notar el cambio en la atmósfera entre el duque y la duquesa. Las miradas que compartían, la manera en que sus manos se buscaban bajo la mesa, la complicidad en sus sonrisas. «Si me permiten el atrevimiento», comentó Lady Pembroke mientras se servía el postre, «ustedes dos parecen recién casados». «En cierto modo, lo somos», respondió Eleanor, sintiendo el calor subir a sus mejillas. «Un nuevo comienzo», añadió Nathaniel, levantando su copa en un brindis privado con su esposa. Esa noche, cuando todos los invitados se hubieron marchado y la mansión Greythorne quedó en silencio bajo el manto de la nieve, Nathaniel y Eleanor permanecieron junto al fuego en la biblioteca, abrazados como si temieran que al soltarse, todo resultara ser un sueño. «Durante 7 años el duque no tocó a su esposa», murmuró Eleanor, recordando el tiempo perdido sin amargura, sino como un recordatorio del valor del presente. «Hasta que una noche le rogó poder hacerla suya», completó Nathaniel besando su cabello, «y descubrió que siempre había sido suyo, como él siempre había sido de ella. ¿Crees que habrían sido diferentes estos 7 años si hubiéramos sabido la verdad desde el principio?», preguntó Eleanor. Nathaniel reflexionó un momento antes de responder. «Quizás, o quizás necesitábamos ese tiempo para convertirnos en las personas que somos ahora, personas capaces de valorar realmente lo que tienen». Eleanor asintió, encontrando sabiduría en sus palabras. El pasado, con todas sus mentiras y malentendidos, había forjado el presente. Y el futuro se extendía ante ellos como un libro en blanco, listo para ser escrito juntos, página a página, día a día. «Feliz Navidad, Nathaniel», susurró Eleanor, acurrucándose más cerca de él. «Feliz Navidad, mi amor», respondió él, sabiendo que esta era solo la primera de muchas que compartirían, el comienzo de una vida que, aunque tardía en su inicio, sería plena en su desarrollo. Y mientras la nieve seguía cayendo sobre Buckingham, cubriendo todo con su pureza, dentro de la mansión Greythorne, 2 corazones que habían estado separados durante demasiado tiempo latían finalmente al unísono, redescubriéndose, amándose, perdonando el pasado y abrazando el futuro que, contra todo pronóstico, habían encontrado juntos.